Hermanos, después de la lectura del Evangelio, vamos a confesar nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, para acercarnos a la palabra de Dios en la meditación del Evangelio que hemos leído esta mañana. Antes de ello, recordamos también a los hermanos que esta semana, y en especial este día, es un día en el que se recuerda especialmente a la iglesia perseguida y es la semana de la oración por los cristianos perseguidos. Así que especialmente hoy en nuestra liturgia y en nuestras casas debemos estar orando, siempre lo hacemos, pero debemos estar orando especialmente por nuestros hermanos perseguidos, aquellos mártires que siguen hasta el día de hoy muriendo por causa de Cristo en estos países difíciles. También por el Evangelio, por la expansión del Evangelio y del reino de Dios en todas las naciones y especialmente aquí pues en España, en Europa, lugares donde lamentablemente la oscuridad, las tinieblas están marcadas fuertemente en todas las políticas, ideologías y prácticas del mundo, ¿no? Y oremos intensamente porque el Evangelio esté transformando otra vez, ¿no?, la sociedad y la cultura aquí en estos países en Europa. Así que estemos orando por esto. También no olvidemos en nuestras oraciones por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando necesidad y también enfermedad, y también aquellos que están próximos a la muerte, ¿no? Y acordémonos siempre de acompañar en el sufrimiento y en la aflicción a los que están en esa condición, llevándoles continuamente el Evangelio. Así que os animo a todos a estar haciendo estas cosas y a estar meditando en todo lo que el Señor pone delante de nosotros en estos tiempos. Vamos entonces ahora a acercarnos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que hemos estado considerando hoy, el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, bendecimos tu nombre y todos aquí unidos en tu Santo Espíritu y por la obra de Jesucristo. Te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento y también dispongas nuestra voluntad a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Concédenos esto, Padre, por amor de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. En la lectura del Evangelio, fijaos, estamos llegando ya al final del Evangelio de Lucas,
Y también estamos llegando ya litúrgicamente en este año, en el recorrido de todo este año, estamos llegando ya al final del tiempo ordinario, ¿no? De este tiempo ordinario después de la celebración de la Santísima Trinidad. Ya este es el domingo 21 después de la Santísima Trinidad y como digo estamos ya a 2 semanas del inicio del Adviento. Ya vamos a iniciar ese tiempo tan bonito de preparación para la fiesta de la Natividad del Señor. Así que estamos nosotros ahora pues finalizando este tiempo y el Evangelio de Lucas nos va a llevar a algunos momentos clave ya del final del ministerio del Señor. Obviamente no vamos a pasar por los pasajes que hablan de la Pascua en sí, del sacrificio de Cristo, porque eso ya lo hemos visto en la Semana Santa, en la época de la Pascua de este año. Pero vamos a ir a algunos de esos momentos y encuentros cruciales de Cristo ya en Jerusalén, con diferentes personas, con los judíos, con los gentiles, con diferentes personajes con los que el Señor se ha ido encontrando, como la lectura de Zaqueo y otras que hemos visto también anteriormente. Entonces, antes de tocar de lleno este pasaje, recordemos como contexto inicial, el Señor aquí en este pasaje ya, el capítulo 20, el Señor ya ha llegado a Jerusalén. Recordad que Lucas nos va mostrando desde el capítulo 9 el camino de Jesús hasta llegar a Jerusalén, un camino de ascenso en el cual va él encontrándose con varias personas, dando diferentes enseñanzas valiosísimas para la iglesia que hemos ido viendo, pero el Señor ya ha hecho la entrada triunfal a Jerusalén para celebrar su última Pascua, en la cual el cordero que será sacrificado es Él, es decir, donde se va a cumplir el tipo y el propósito que tuvo la fiesta de la Pascua desde el Antiguo Testamento. No era otra cosa que sino señalar a Cristo mismo como el Cordero de Dios, a Cristo mismo como el sacrificio verdadero que nos redime, que nos rescata del Egipto, que no era el Egipto físico, sino el Egipto espiritual del pecado y del faraón, que no es otro que sino Satanás, el príncipe de este mundo caído. Pues es la cruz, es su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección la que verdaderamente nos redime, nos arranca de las tinieblas y nos lleva hacia el camino de la herencia venidera. Entonces, en Cristo se va a cumplir toda esta enseñanza y esta figura de la Pascua antigua. Jesús ya está allí en Jerusalén para llegar a ese momento clave de nuestra redención. Ahora, en los eventos previos a la lectura de hoy, el Señor Jesús ha purificado el templo. Él ha entrado allí y ha echado fuera a todos aquellos que habían vuelto la casa de Dios en una casa de mercado, que habían dejado abandonado al Señor, haciendo de la casa de Dios pues y de la casa de oración simplemente un lugar de usura y de robo. Después de esto, él es contrariado y confrontado pues por los saduceos, diciéndole con qué autoridad él hace eso. El Señor les da la parábola de los labradores malvados, y en esta parábola el Señor les está hablando de ellos mismos, que ellos son esos labradores a los que Dios les ha encargado su viña, pero ellos han sido infieles, han matado a los siervos que han mandado a ver el fruto, e incluso han matado al hijo mismo que ha mandado el dueño de esa viña. Es decir, aquí Cristo les está diciendo claramente: vosotros no habéis sido administradores fieles, habéis sido unos labradores malvados, y por eso Dios va a establecer una nueva alianza, un nuevo pacto con un nuevo pueblo, con unos nuevos labradores, con unos nuevos administradores. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la alianza nueva y eterna, definitiva, hecha en Cristo, en su sangre, en su sacrificio, y en la iglesia, que es su cuerpo. Después de esto, el Señor da una breve respuesta acerca de aquí si se deben o no pagar los impuestos al César, y el Señor deja muy claro en esta respuesta que al César se le debe dar lo que le corresponde, pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, los cristianos tenemos una responsabilidad que cumplir con las leyes humanas, con los gobernantes humanos, pero tenemos, por otro lado, la suprema responsabilidad de adorar solo a Dios. Entonces, los hombres son hombres, las autoridades humanas merecen un respeto y una honra humana, siempre y cuando no contradigan ni vayan en contra de la gloria de Dios. Pero a Dios solamente es a quien se debe adorar. Y esto contrastaba
totalmente con la figura del César que pedía para sí mismo divinidad, ¿no? Se reconoció como Dios. Aquí Jesús dice, no, al César hay que darle lo que le corresponde. Sus impuestos, pues darle sus impuestos, cumplir con lo que civilmente corresponde, pero al César no se le da adoración. A ninguna criatura se le da adoración ni se le rinde culto. Solamente se rinde culto a Dios. Y eso es lo que Jesús nos está dejando claro aquí. A cada uno le corresponde lo que le corresponde. Habiendo visto esto como una rápida introducción, ahora Lucas nos lleva a este encuentro de Jesús con unos saduceos, ¿no? Versículo 27 de Lucas 20 nos dice, llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Fijaos cómo empieza, ¿no?, este pasaje. Nos habla de este encuentro con algunos saduceos. Recordad que los saduceos eran aquellos que procedían de la línea sacerdotal, eran aquellos que se encargaban del sacerdocio en el pueblo de Dios. Es decir, de esa línea estaba pues el sumo sacerdote, va a ser los sumos sacerdotes y los otros sacerdotes que oficiaban en el templo, es decir, tenían que proceder de esa línea sacerdotal y era una línea aristocrática, no era la línea de aristócratas, digamos, dentro de Israel, de los sumos sacerdotes, que venían de ese reino después de los macabeos, ¿no? Ese pequeño reino que hubo de los asmodeos en esa época intertestamentaria. Entonces eran los aristócratas y los que llevaban, digamos, en cierta manera, toda la autoridad política del pueblo, ¿no? Los fariseos también estaban integrados allí como laicos en el Sanedrín, pero ciertamente los saduceos eran los que tenían mayor poder religioso por ser de ellos la línea de los sumos sacerdotes. Pues los saduceos, fijaos lo interesante de esto en su doctrina y fijaos la diferencia que había en posiciones doctrinales entre los saduceos y los fariseos, por ejemplo. Los saduceos negaban la realidad de la resurrección. De hecho, la enseñanza acerca de la resurrección, definida claramente como una doctrina, fue algo que se fue desarrollando a lo largo de la historia del pueblo de Dios. No es que Dios no hubiese hablado de la resurrección, como el mismo Señor Jesús nos muestra aquí, ya Moisés hablaba de la resurrección. Hemos hecho la lectura en el pasaje de Job, donde claramente habla de la resurrección, ¿verdad? También las lecturas que podemos ver en Ezequiel, muchos salmos, hablan acerca de la resurrección, pero entendamos que la revelación de Dios siempre es progresiva en las Escrituras y el entendimiento de la revelación ha sido progresivo. Entonces, en muchas épocas tempranas del pueblo de Israel, la doctrina de la resurrección es algo que no estaba muy claro. Pero después del exilio y en esta época ya era una enseñanza bastante fuerte y clara en muchos de los grupos judíos, sobre todo en este movimiento de los fariseos. Pero los saduceos se mantenían reticentes a la idea de una resurrección. Ellos eran más bien muy materialistas, no veían esa idea de una resurrección final. Pero aquí vemos cómo en este pasaje tan importante el Señor Jesús deja muy claro que esta es la enseñanza correcta. Es decir, la resurrección es la enseñanza correcta y de hecho en Cristo, en su propia vida y en su propia resurrección, se consolida esta doctrina que para los cristianos es absolutamente fundamental. Nadie puede llamarse cristiano si no cree en la resurrección de la carne y de la vida eterna, como nosotros afirmamos en el credo, que todo cristiano tiene que creer verdaderamente en la resurrección, no solo en la resurrección de Cristo, sino en la resurrección general, es decir, en la resurrección de los muertos. Algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna, pero todos resucitarán. Entonces, en esta controversia entre saduceos y fariseos, en la cual aquí el Señor va a entrar y va a poner orden y va a dejar las cosas claras, tenemos que entender que en el mismo contexto de Cristo, en la misma época en la que Él está allí con los saduceos y con los fariseos, no solamente está el pensamiento judío, sino también el pensamiento de los griegos, ¿no?, y de los romanos, y también de las diferentes digamos, falsas divinidades o falsos cultos que convivían en todo el imperio romano, ¿no? Entonces, para los judíos que creían en la resurrección y luego para los cristianos, que ya con la enseñanza de Cristo y los apóstoles queda consolidada esta doctrina, a diferencia
de las filosofías griegas y de los cultos paganos, el judío, por la enseñanza bíblica, y los cristianos, siempre debemos tener claro que el ser humano fue creado como una unidad sustancial de cuerpo y alma. Esa es la doctrina bíblica cristiana, es decir, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no ha sido creado simplemente como un alma que en algún momento se mete en un cuerpo. No, el hombre en la cosmovisión bíblica es creado ya desde el principio como una unidad sustancial del cuerpo y del alma. De hecho, en la creación vemos a Dios crear el cuerpo y luego insufla el alma dentro del ser humano. No es que primero se crea el alma y se mete en un cuerpo, no. El cuerpo es creado y Dios sopla el aliento de vida dentro. Y ahí se crea esa unidad sustancial. ¿Por qué digo esto? Porque todas las filosofías paganas que vienen del pensamiento griego siempre han sido dualistas, es decir, han separado el cuerpo del alma, lo espiritual de lo material, dándole una primacía a lo espiritual, como que el ser humano fuera un espíritu encarcelado en un cuerpo. Esa idea dualista de la filosofía griega, una idea platónica, una idea que después también tienen los gnósticos, las sectas gnósticas, y que hasta el día de hoy llega en el esoterismo y en el gnosticismo moderno, confunde a muchas personas y tristemente a muchos cristianos, que de pronto empiezan a creer que el ser humano efectivamente es un alma, que está encadenada en un cuerpo, ¿verdad? Y empiezan a desechar y a despreciar la materia como algo secundario. Jamás el pensamiento bíblico ha mostrado algo así. El pensamiento bíblico, desde Génesis hasta el Apocalipsis, muestra que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma, y el cuerpo es tan digno y tan valioso como el alma. No podemos darle una primacía al alma en contra del cuerpo, desechar lo material para afirmar lo espiritual. Ese dualismo no pertenece al cristianismo, pero tristemente ese dualismo se ha metido en la vida de la Iglesia en muchas cosas. En el desprecio de los sacramentos, en el desprecio del cuerpo, en la separación que se hace de lo espiritual y lo material. Son dualismos que no corresponden a la fe cristiana. Son dualismos que corresponden a la fe pagana y gnóstica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo esto se infiltra en la vida de la Iglesia. Se ha infiltrado de muchas formas en la vida de la Iglesia. Pero bueno, volviendo a este contexto, nosotros no somos espíritus viviendo en una experiencia humana, como dicen los de la nueva era, ¿no? La New Age. No somos almas encarceladas en un cuerpo, como dirían los gnósticos y los griegos. No somos almas sueltas que van a reencarnar en diferentes cuerpos o incluso en diferentes especies, como dicen algunas de estas falsas religiones orientales, místicas, esotéricas, ¿no? El cristianismo no es compatible con reencarnación. Yo me sorprendo muchísimo de escuchar a veces algunas personas supuestamente cristianas, ¿no? Y que están hablando de cosas como reencarnación, ¿no? La reencarnación es absolutamente incompatible con la doctrina de la resurrección. No tiene forma de armonizarla, ¿no? Y por supuesto no somos tampoco simplemente un cuerpo que dejará de existir con la muerte física, ¿no? Ese es el materialismo, ¿no? Existencialista, pues simplemente somos lo que somos ahora y el día que morimos ahí se terminó la historia. No. La fe bíblica, la fe cristiana y lo que afirma Cristo aquí es que existe la resurrección. Todo no termina con lo físico, todo no termina con lo material, con la muerte física, y como hemos dicho antes, el cuerpo y el alma están íntimamente unidos, sustancialmente unidos en la persona humana. Y eso es importantísimo para nuestra sana doctrina cristiana y nuestro sano entendimiento de la resurrección, de lo que va a ocurrir al final. Bien, ahora, cuando Jesús se encuentra con estos saduceos, y por eso es importante hacer todo este contexto de aclaración, pues los saduceos negaban la resurrección. Como digo, los fariseos no, ellos sí creían,
Pero ahora ellos van a hacerle una argumentación tramposa a Jesús para querer ponerle en aprietos y decirle, Señor, tú hablas de resurrección, bueno, pues entonces explícanos esto. Y le ponen un caso, y además un caso pues exageradísimo, ¿no? Y les dice, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Una vez más, esta argumentación tramposa, ¿no? Para ponerle a prueba al Señor, le ponen un caso, como digo, exageradísimo, ¿no? Para ver si el Señor pues puede explicar algo que para ellos es complicadísimo, ¿no? Dicen, pues, oye, si esta mujer, ¿no? Por la ley del levirato, que esta fue una ley que se dio en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 25, justamente para que se preserve el nombre, ¿no? De la familia del hermano, pues que no debería desaparecer el nombre, ¿no? Del hermano y mantener el linaje, ¿no? Los hermanos debían, en caso de la muerte de uno de los hermanos, pues deberían darle la descendencia a través de esa mujer para que ese nombre, la importancia que tiene el nombre y la familia dentro de todo el pensamiento judío y del pensamiento de Dios. Dios es padre de familias, ¿no? Y ahí está el nombre marcado, la importancia de esto. Pero bueno, lo que vemos aquí, en este ejemplo extremo, es un intento tan humano y tan básico, ¿no? De darle explicación a algo que es un misterio celestial. Y es lo que Jesús les va a referir aquí. Es decir, dentro de los mismos judíos, cuando hablaban de resurrección, los fariseos no tenían claro cómo era esa resurrección. No tenían claro qué iba a pasar exactamente en esa resurrección. Sí tenían la idea, por supuesto, del juicio, del día del Señor, en el que todos serían juzgados, pero no tenían muy claro qué ocurría después de la resurrección. Es solamente a través de la doctrina de Cristo, es solamente a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de su propia experiencia de la resurrección, de la venida del Espíritu y de la doctrina dada por los apóstoles inspirados por el Espíritu, es solamente a través de esto que la Iglesia conoce más detalles acerca de lo que significa la resurrección. Es decir, acerca del tipo de resurrección de la que estamos hablando. Repito, hasta ese momento los mismos judíos no tenían ni idea de qué significaba esa resurrección. Y muchos de ellos simplemente pensaban en la resurrección como, pues, volver a vivir. Una resucitación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, en los tiempos de Cristo está esto constatado por la arqueología, ¿no? Los judíos, a diferencia de otros paganos y cultos falsos, idolátricos, los judíos enterraban, sepultaban, realmente es el término, sepultaban a sus muertos en tumbas cavadas en la piedra. No les sepultaban directamente bajo tierra, sino en, como fue el Señor, ¿no? Sepultado en especie de cuevas, ¿no? En la piedra. ¿Por qué? Porque esto facilitaba que la descomposición se haga de tal manera que los huesos permanecían limpios. Es decir, desaparecía toda la carne, por decirlo de alguna manera, y en un año aproximadamente, un poco más, lo que quedaban eran los puros huesos. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo los judíos sacaban los huesos de la tumba y los depositaban en unos osarios. Ponían esos huesos en unos osarios y los mantenían respetuosamente, tenían mucho respeto y mucha dignidad hacia el cuerpo. Y mantenían esos huesos guardados en un lugar cerca, próximo a esa tumba, y con mucho respeto, con mucha honra por esos huesos. ¿Por qué? Porque esperaban la resurrección. Esos huesos estaban esperando allí, como está la imagen de Ezequiel,
de los huesos secos, en los que el Señor sopla el Espíritu y esos huesos empiezan otra vez a formarse, a unirse, los tendones, los músculos, y se levantan. Esa figura, que es una figura que habla de Israel, del pueblo, ¿no? Como volviendo a la vida, pero también se aplicaba a la resurrección personal. Y ellos esperaban eso. Y los judíos tenían ese pensamiento que, por supuesto, los cristianos lo tenemos todavía mucho más, porque ahora tenemos la doctrina completa de Cristo acerca de la resurrección, y por eso los cristianos vemos la muerte no como la desesperanza, sino que vemos la muerte más bien como esa transición hacia la verdadera vida, hacia la plena vida. Y por eso esperamos la resurrección y la confesamos en el credo. Y esa es la esperanza cristiana, y por eso también los cristianos tenemos y tratamos con honra y con dignidad a los muertos, los cadáveres, a los que llamamos muertos, a los que han dormido en Cristo, porque esos cuerpos van a resucitar. Ahora, ¿de qué forma van a resucitar? ¿Cómo va a ser esa resurrección? Es lo que Jesús y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, nos enseñan. Es donde ya superamos obviamente al pensamiento judío, ¿no? Que llegó hasta un punto, pero ahora en Cristo llegamos a la plenitud del entendimiento de la resurrección. Así que veamos la respuesta del Señor Jesús. Versículo 34, ante esta pregunta, este ejemplo, ¿no?, malintencionado, Jesús dice lo siguiente. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Fijaos, Jesús está empezando ya su respuesta con una diferencia, ¿no? Él dice: los hijos de este siglo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿A qué se refiere con los hijos de este siglo? Porque la pregunta de ellos ha sido: oye, si se casó con los 7, ¿no?, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Pues Jesús les dice: os estáis equivocando. Los hijos de este siglo se refiere a esta era, a este tiempo en el que vivimos, el aquí y el ahora, que en el Nuevo Testamento se llama los postreros tiempos, porque esta era es la que antecede a la era venidera. La era venidera es cuando el reino de Dios consumado venga, cuando Jesucristo venga con su reino de poder y gloria, y venga el juicio final y se manifieste la nueva creación, sea todo renovado. Pero hasta ese momento nosotros vivimos en esta era, y de hecho en los postreros tiempos, como dice San Pablo y el Nuevo Testamento, hasta el día de la manifestación, repito, de Cristo. Entonces, la novedad del cristianismo es lo que Cristo va a decir aquí. Cristo está dejando muy claro que todos los que vivimos en el aquí y el ahora seguimos en esta era, pero estamos esperando la era venidera. En la era venidera se manifestará una resurrección que es de una clase que los saduceos ni los fariseos comprendían. Es decir, Jesús dice: en este tiempo, en la vieja era, es necesario el matrimonio, es decir, el hombre se casa y es dado en matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como nos enseña toda la Biblia, es realmente un tipo, y no solamente un tipo, sino realmente es una enseñanza maravillosa que representa la unión de Cristo con la Iglesia, la unión de Dios mismo con su pueblo. El matrimonio es algo sagrado, tan sagrado porque representa lo más sagrado, justamente a Dios en una comunión perfecta con su pueblo. Pero esta figura del matrimonio y esta realidad del matrimonio entre el hombre y la mujer en esta era va a llegar a su plenitud en el día de las bodas del Cordero, es decir, cuando Jesús regrese y se una plenamente a su iglesia. En ese momento la realidad del matrimonio ha cumplido su total y su absoluto propósito para el ser humano. Entonces lo que está diciendo Jesús: ahora es necesaria esta unión, pero en el momento del cumplimiento de todas las cosas, el matrimonio va a llegar de tal forma a su plenitud que ya esa misma figura entre hombre y mujer va a ser total y completa en la unión de Dios con su pueblo. Así que Jesús sigue y le dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan,
ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, Jesús marca una diferencia entre esta era en la que vivimos nosotros, en la que el matrimonio común, normal, entre el hombre y la mujer es necesario, porque nos muestra la unión de Dios con su pueblo, y marca la diferencia con la era venidera, es decir, cuando Cristo venga, cuando establezca su reino, cuando se haya dado el juicio, cuando, como él dice, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, aquellos que hayan perseverado en Cristo, en fidelidad a Cristo hasta el final, y lleguen delante de Cristo en fidelidad en el día del juicio, aquellos que lleguen y alcancen la resurrección de entre los muertos, ellos, en el reino ya consumado, no se casan ni se dan en casamiento. Porque, repito, esa realidad del matrimonio ha cumplido ya totalmente su propósito, ¿verdad? Entonces, aquellos que por la gracia de Dios, siendo fieles a Cristo, alcancen, y por su gracia alcancemos la resurrección, ¿verdad? Y aquí nos resuenan un poco en Lucas las enseñanzas de San Pablo, ¿no? San Pablo mismo dice, ¿no?, de cara a alcanzar la salvación final, ¿no? Dice, no que ya lo haya alcanzado, dice, ¿no?, San Pablo, ¿no?, sino que miro, dejando de mirar atrás, miro hacia adelante, a ver si logro asir, si logro coger aquello para lo que fui cogido por Cristo, ¿no? Y aquí vemos a Lucas como diciendo, ¿no?, aquellos que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Y esto es un ánimo para que nosotros caminemos siempre en conversión continua, en arrepentimiento, mirando a Cristo, caminando hacia Él, diciendo, Señor, que alcancemos por tu gracia finalmente la gloria eterna y la gloria de la resurrección. Pero ahora nos dice pues el Señor que los que alcancen, o los que por su gracia alcancemos finalmente esa salvación final y la resurrección de entre los muertos, ya no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque ya no habrá más muerte, dice Jesús, y porque seremos iguales que los ángeles. Iguales que los ángeles no en el sentido de ser inmateriales, porque la resurrección justamente habla de tener cuerpos, pero seremos como los ángeles en ese sentido de que ya no existirá esa realidad del matrimonio humano, sino que seremos hijos de Dios, dice, al ser hijos de la resurrección. Es decir, estaremos tan unidos y tan en comunión perfecta con Dios y los unos con los otros, que el matrimonio será básicamente superado en esa plenitud. Entonces, ¿qué nos debe quedar claro con esto? Porque aquí Jesús, y luego con las enseñanzas apostólicas, se define lo que los cristianos creemos acerca de la resurrección. La resurrección cristiana, la resurrección como la entendemos los cristianos, se trata de la vida eterna prometida como la herencia final, donde las almas se unirán nuevamente al cuerpo material real. Es decir, la separación del cuerpo y del alma ha sido una separación que es antinatural, ocasionada por la caída, por la muerte y el pecado, cuando Adán pecó en el Edén. No es la condición natural de esa unidad del cuerpo y del alma con la que fuimos creados. Entonces la resurrección será volver otra vez a esa condición natural de la unidad del cuerpo y el alma en un cuerpo real, el mismo cuerpo con el que hemos vivido en esta vieja era, pero ojo, será un cuerpo glorificado, un cuerpo como en el que ha resucitado Cristo al tercer día. No es simplemente una resucitación, ya lo he dicho, no es simplemente el volver a la vida, como pasó con Lázaro, que después se volvió a morir, como la hija de Jairo, que después se volvió a morir, o después el hijo de la viuda de Naín, que después de volver a la vida volvió a morir. No es ese tipo de resucitación. La resurrección es un cuerpo glorificado como el cuerpo glorioso de Cristo ahora en el cielo. Es decir, es un cuerpo preparado para la eternidad en la nueva creación. Esa es la esperanza cristiana de la resurrección.
Y los que resuciten para muerte eterna, pues será para condenación eterna. Pero los que resuciten para vida en fidelidad a Cristo, será para la vida eterna. Y esa realidad nueva cumple el propósito pleno de la idea del matrimonio. Porque en ese cuerpo glorificado tendremos una unidad perfectísima con Dios, una comunión perfectísima con Cristo y una comunión perfectísima nosotros, entre nosotros. Por lo cual la unidad y la comunión perfecta de la que habla el matrimonio llega en ese momento a su perfección, a su clímax. Será algo tan maravilloso que aunque nos suele dar pena, ¿no? Los esposos, ¿no? Muchas veces sentimos pena y pensamos en eso, pero realmente lo que nos está mostrando a Cristo es que la unidad que tendremos entre nosotros, incluso entre los esposos, ¿no?, que se aman fieles en el matrimonio aquí y lleguen a la presencia de Dios, su unidad va a ser todavía más profunda que la que experimentan aquí. La unidad y la comunión con Cristo y entre nosotros va a ser todavía más profunda, más bella, más plena. Entonces, el matrimonio justamente habla de toda esa comunión a la que vamos a llegar. Así que es algo maravilloso y pleno. No es algo de lo cual debemos sentir pena, porque realmente no significa que va a haber separación. Todo lo contrario, significa que la comunión va a ser tan plena que incluso la comunión que experimentamos en el matrimonio aquí se queda corta a lo que vamos a experimentar allí. De eso se trata, de algo superior, de algo supremo, pleno, completo. Así que esa es la enseñanza de la resurrección que nos da Cristo y que nos dan los apóstoles. Y bueno, el Señor Jesús termina diciendo esto, ¿no? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas le dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. El Señor nos deja claro a todos que la resurrección es una doctrina bíblica desde el principio. Ya lo he dicho antes, es decir, desde Moisés estaba claramente dicha la resurrección porque Dios es Dios de vivos. Si Dios se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque ellos, a pesar de haber muerto físicamente, no están muertos y porque siguen vivos y porque participarán de la gloriosa resurrección como Dios les creó, cuerpo y alma unidos sustancialmente. Así que Dios desde el principio ha enseñado acerca de la resurrección y esto les debe quedar absolutamente claros a todos los que oyen la palabra de Dios. Voy a terminar, hermanos, con citando al apóstol Pablo, que nos habla acerca de la esperanza cristiana. Nuestra esperanza es justamente la esperanza de la resurrección. Así que nosotros como cristianos debemos afianzar nuestra fe en esto. Debemos, hermanos, guardar también nuestro corazón de las falsas doctrinas y de las falsas ideas asociadas a la reencarnación, asociadas a estas filosofías dualistas que nos rodean. Por todo lado estamos bombardeados de pensamientos esotéricos, de pensamientos de la nueva era, de filosofías paganas. Y muchos cristianos se están dejando engañar y cautivar por estas ideas, de pensar en reencarnación, de pensar en dualismo, de pensar que la esperanza cristiana es mi alma en el cielo. Muchos cristianos piensan, no, estoy esperando ir al cielo. La esperanza cristiana no es ir al cielo, como que tu alma va a estar flotando en el cielo. La esperanza cristiana es la resurrección y la eternidad en una nueva creación, donde cuerpo y alma están juntos, en una nueva creación. Esa es la esperanza cristiana y no la filosofía o la idea platónica de un alma liberada de un cuerpo. Cuidado con estas cosas, porque la resurrección es una doctrina fundamental de la fe. Fundamental de la fe, y cuidado con las cosas que estamos escuchando. Por otro lado, importante, hermanos, también de esto, el respeto y la dignidad que debemos darle al cuerpo. El cuerpo es valioso y es de respetar. Muchas personas maltratan el cuerpo, descuidan el cuerpo porque exactamente piensan que el cuerpo no es tan importante, es el alma lo central. Ese es el pensamiento de los gnósticos. Los gnósticos despreciaban la materia y algunos de ellos incluso entregaban su cuerpo a todo tipo de malas prácticas, ¿no? de
de inmundicia, incluso sexual y todas estas cosas, con la idea de que pues lo que haga en el cuerpo no afecta el alma, ¿no? Lo importante es el alma, pues al cuerpo, si yo le hago esto o lo otro, no importa. Cuidado con aquellas personas que maltratan su cuerpo, que llenan sus cuerpos y deforman sus cuerpos con una serie de tatuajes y de cosas que deforman incluso su cuerpo. No maltratemos el cuerpo. Cuidado también con cómo cuidamos nuestro cuerpo, con lo que comemos, nuestra salud y muchas cosas. El cuerpo tiene una altísima dignidad porque Dios ha creado al hombre como cuerpo y alma. Tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar el alma como esa unidad. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con cómo tratamos el cuerpo y con la dignidad que le damos también a los cuerpos que ya han experimentado la muerte, ¿eh? Es decir, nosotros tampoco debemos ser sacrílegos en cuanto a quitarle toda importancia a las personas que han fallecido. A veces, y cuidado con esto, porque una vez más es parte de ese dualismo oriental pagano, ¿eh? En muchos círculos, incluso cristianos, me da muchísima pena, tienen un absoluto desprecio por el cadáver, ¿no? No, ya no está allí, dicen, ¿no? Ya no está allí. Fijaos que nosotros los cristianos desde el principio siempre hemos honrado incluso los restos de los cristianos, de los mártires, de aquellos cristianos que murieron en persecución. Recordaos que las liturgias se celebraban incluso en los lugares donde descansaban los cuerpos de los mártires con la esperanza de la resurrección. Por eso los cristianos celebramos la fiesta como hemos celebrado la otra semana, de todos los santos, de los fieles que han partido a la presencia del Señor, y honramos sus nombres y esperamos su gloriosa resurrección y con respeto tratamos sus restos. Qué triste cuando aquellos cristianos no son capaces ni siquiera de visitar la tumba de sus familiares, ¿verdad? Porque tienen un dualismo metido en su mente, de que lo físico no importa, solamente lo espiritual, como si nada más el alma está allá en el cielo y el cuerpo no tiene ningún valor, ¿no? Eso jamás ha estado presente ni en la cultura judía, que como hemos visto honraban incluso los huesos y esperaban la resurrección, ni mucho menos en el pensamiento cristiano desde el principio, con el cuidado de sus mártires y de todos los que habían muerto en la fe, esperando la gloriosa resurrección. Por eso tampoco estamos de acuerdo con la incineración, nosotros, ¿no? Porque el cuerpo no debe ser quemado como una práctica pagana que hacían los cultos paganos, ¿no? Sino más bien, como cristianamente se hizo desde el principio, sepultar dignamente los cuerpos, ¿no? Entonces, el respeto que debemos tener hacia el cuerpo es algo importante para los cristianos. El cuerpo tanto en vida como el cuerpo también en muerte, ¿no? Hay que tener mucho respeto. Hoy en día se ha perdido muchísimo respeto hacia esto, ¿no? Yo lo veo mucho trabajando en un hospital. Cuando las personas fallecen, de muchas personas hay mucha falta de respeto hacia el cuerpo, ¿no? Y recordemos que el cuerpo y el alma, los dos, son el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, Dios ha creado, Dios no tiene cuerpo, por supuesto, pero Cristo, la segunda persona, asumió un cuerpo humano en su encarnación y hoy en día es Dios y hombre por la eternidad en el cielo. Así que estemos nosotros firmes en esto. Termino ahora sí con esta breve lectura de San Pablo, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en la resurrección. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la manifestación de la resurrección. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, la caída en pecado en Adán. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la resurrección. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo.
Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Hermanos, en esperanza fuimos salvos porque estamos esperando algo. Nuestra salvación no está completa hasta la resurrección. Y eso es lo que esperamos para que sea completa la obra que Dios ha querido hacer en nosotros por Jesucristo. Esperemos con fidelidad a Cristo, con perseverancia, y que el Señor bendiga y aplique su palabra en nuestros corazones y la esperanza de la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.